Hoy quisiera proponeros como reflexión en esta mañana partir de una realidad de la cual nadie estamos exentos y son los problemas crecientes. Vivimos en un mundo bien complicado donde parece que salimos de una situación y nos metemos en otra. Y esto puede afectarnos a cualquier familia, a cualquier realidad, cualquier situación. Por eso me gustaría que a partir de esta realidad, no sé si te viene a la mente de dónde he sacado este texto, no se inquiete tu corazón. ¿Cuál es el texto bíblico que os viene a la mente cuando pensáis en estas palabras? No se turbe vuestro corazón, ¿verdad? Nuestra mente navega rápidamente al capítulo 14 de Juan y siguientes. Me gustaría que eso sea como el hilo conductor de lo que meditemos en esta mañana. Pero fijaros, antes de empezar, cuando nosotros hablamos de problemas, hablamos de circunstancias, no sé si os habéis fijado que cada cierto tiempo es como que aparecen encuestas o estadísticas en los periódicos, en los medios de comunicación acerca del orden de las preocupaciones, ¿verdad? Y unos hablan de la emergencia climática o de la transición energética, el coronavirus, inmigración, desigualdad social, pensiones, educación, desencanto político, situación económica. Es decir, es como que el ser humano nos está tocando vivir tiempos donde es fácil pues padecer aflicciones, padecer situaciones que nos pueden llegar a preocupar, situaciones que nos afectan directa o indirectamente. Y fijaros, pensando en esto, cuando nosotros nos vamos al apóstol Pablo, me llama la atención porque en 2 Corintios, en el capítulo 7, versículo 5, en medio de su ministerio y en medio de ese diálogo de Pablo con los corintios, fíjate qué interesante lo que dice él. Dice, cuando vinimos a Macedonia, ciertamente ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos y de dentro temores. ¿Te ha pasado alguna vez eso a ti? Por fuera tenemos estos temas sociales, o económicos, o políticos, o lo que tú quieras, pero por dentro a veces tenemos nuestros temores. Pablo era muy sincero, por fuera guerras, por dentro luchas. Mi mayor deseo es, y me ha encantado la escuela sabática de esta mañana, ¿no? La introducción, mi mayor deseo si venimos aquí es para beber del agua de vida, para refrescarnos, para recordar promesas, para poder seguir adelante en esta carrera de la fe, en esta lucha, para poder llegar a la meta en Cristo Jesús. Ese es mi mayor deseo, para dejar de centrarnos tanto en los problemas de este mundo y centrarnos sobre todo en las realidades eternas. Ese es mi mayor anhelo, porque a veces la realidad supera la ficción. Y a veces los problemas son tan complicados que muchas veces nos puede llegar a pasar como le pasó a Josafat. No sabemos qué hacer. A ti dirigimos nuestros ojos. Los problemas reales de este mundo solamente Dios los puede solucionar. Los verdaderos problemas solamente Dios. Y pensando en esa esperanza, pensando en ese agua fresca, me viene a la mente lo que hemos comentado antes, las últimas palabras de Jesús a sus discípulos antes de que ellos tuvieran que afrontar situaciones bien delicadas y bien complicadas. Antes de la cruz, Jesús se preocupó de una forma especial en equipar a sus discípulos con el recordatorio de aquellas promesas y aquella fortaleza que iban a necesitar en momentos de carencia. Yo me imagino cuántas conversaciones habrían tenido Jesús y sus discípulos que quizá no estén reflejadas en los propios evangelios, pero esta sí. Y te invito a una lectura tranquila cuando tengas un ratito en Juan, desde el capítulo 13-31 hasta el capítulo 17. El Evangelio de Juan,
desde el capítulo 13:31 hasta el final del capítulo 17. Son palabras para ti y para mí. Son palabras para nosotros como iglesia y son palabras llenas de esperanza, porque si no es fácil desesperanzarse. Es fácil llegar a pensar en tirar la toalla. Es fácil desorientarse. Me maravilla no solamente las palabras a las orillas del lago, sino especialmente esas palabras antes de salir del aposento alto. Me maravillan de una forma especial. Y me gustaría, en particular, centrarme en algunas áreas buscando la verdad para este tiempo, para tu vida y para la mía, y también buscando la aplicación para nosotros como iglesia. ¿De acuerdo? Buscando especialmente esos dos aspectos. Vamos adelante. ¿Os acordáis? Desde el primer versículo, no te agobies, no te inquietes, no se turbe vuestro corazón. Hay varias versiones. Confíen en Dios, confíen también en mí. Normalmente cuando tú vas a la playa, presupones que las olas no van a salirse de la playa. En cambio, si hubiera una amenaza de tsunami, qué miedo, ¿verdad? Hay veces que parece que las olas de los problemas se salen de su lugar y empiezan a hundirnos. Y esto nos puede pasar. Me encanta pensar que Jesús, su mayor inquietud es no te agobies, no te angusties. Y te da 1 y 1000 argumentos. Desde antes ya de estas palabras, es como que Jesús tiene claro, quería que lo que hemos visto en la escuela sabática, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Me impresiona, ¿verdad? Porque Jesús hablaba con simpatía profunda. Jesús entiende nuestros problemas. Jesús sabe lo que estamos pasando y Jesús sabe lo que más llegamos a necesitar. Fijaros que Jesús utiliza la palabra hijitos. Es una palabra cariñosa, es una palabra cercana, es una palabra íntima porque era lo que más necesitábamos. Jesús estaba solo con los 11. El que se tenía que marchar se había marchado ya. Imaginad un grupo solitario y dependiente del maestro y que el maestro les diga que se iba a marchar. Aquella gente llegaba a un punto del agobio de decir, ¿pero qué estás diciendo? ¿Pero cómo nos vas a dejar solo? Por eso Jesús de alguna forma intenta proyectarse, ir adelante en el objeto de su misión y mirar mucho más allá, mucho más allá. Jesús se centra en palabras llenas de esperanza porque sabe que Satanás se aprovecha cuando estamos deprimidos, se aprovecha cuando estamos desesperanzados y tiene más éxito cuando estamos afligidos por las dificultades. Y por eso Jesús intenta apartarnos muchas veces nuestra mirada de los problemas temporales y nos lleva a las realidades eternas. Y no estamos locos por creer en esto. Hay evidencias claras y sólidas como para poder tener certezas en Cristo Jesús. La esperanza no es lo único que miramos. Bueno, cuando no te queda nada, pues repasas el Evangelio. No, no, no. El Evangelio es tu vida entera. Y me gustaría que eso nunca lo olvidáramos. Conocéis, este pasaje es parecido a los textos que nos hablaba Alicia esta mañana. Si creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y ya sabéis dónde voy y ya sabéis el camino. ¿Sabes? Tenemos el privilegio no solamente de poder leer Juan 14 al 17, sino de poderlo complementar con el espíritu de profecía, especialmente el capítulo 79 del libro El deseado de todas las gentes. A mí me maravilla. Tenemos que darle muchas gracias a Dios por ello, porque te cuenta unos detalles complementarios. Es como un telescopio, te amplifica verdad. Es ¡guau! Pues no había visto este detalle. Y me gustaría que en esta mañana le diéramos unas pinceladas a esto, sobre todo para profundizar en estas palabras tan conocidas. En otras palabras, es como que Jesús te invita a cambiar la lente y decir, mira, enfoca la esperanza. Esto va más allá. Estoy trabajando en vuestro favor. Cuando me vaya, seguiré trabajando anhelosamente por vosotros. Yo a veces me lo he llegado a plantear. Nosotros creemos en Jesús. ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde está?
¿Qué tenemos que poner una imagen para recordarlo? No hace falta. Una imagen no podría representar el ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. No podría, que es allí donde está. Me encanta pensar que Jesús sigue trabajando en tu vida. Está vivo. Y por eso tú estás llamado a estar vivo. No te des por vencido. No te des por vencido en las dificultades. Él está vivo. Vine al mundo a revelarme a vosotros para que creyeseis. Voy al Padre para cooperar con Él en vuestro favor. A mí me maravilla esto. ¿Cuántas veces pensamos que nuestros problemas son tan grandes que no tienen remedio? Nuestro mayor problema, y me encantaba la escuela sabática, somos nosotros mismos. Mi mayor problema no son mis problemas, sino muchas veces es mi yo o mi forma de afrontar los problemas. Esos son los mayores problemas. Lo demás son circunstancias de un mundo en el marco del conflicto cósmico. Es complicado, pero es así. Es complicado, pero es así. Y me llama la atención pensar que una y otra vez Jesús se centra en recordar grandes verdades. Qué interesante, ¿verdad? Porque si los discípulos hubieran entendido eso, esta relación entre el Padre y el Hijo, su fe no les hubiera faltado cuando Cristo afrontó la cruz. Hay ciertas verdades que me maravillan, ¿eh? Fíjate, mientras Jesús estuviera edificando mansiones, ellos sabían de edificar un carácter conforme a la semejanza divina. En realidad somos hechos a imagen y semejanza de Dios. El pecado lo ha malogrado. El plan de salvación es un plan de restauración alucinante. Y si tú y yo estamos aquí es porque creemos en ese poder de restauración. No sé qué algo te pueda estar enganchando en esta mañana. No sé qué algo pueda estar superándote en el sentido de decir, es que no puedo con esto, es que me está absorbiendo. No sé qué algo pueda estar. La propuesta de Cristo en esta mañana es, estas promesas son para ti, para mí. Jesús no, el sueño no es una mansión en el cielo, aquello será una circunstancia, el sueño es vivir con Cristo. Y lo más bonito es que Cristo puede vivir en ti hoy. Somos templo del Espíritu Santo, esos son los verdaderos templos y no los hechos por manos humanas. ¿Vale? Es curioso pensar que Jesús se centró en el concepto del camino. Yo me imagino un Jesús brillando, un Jesús con el rostro iluminado cuando decía estas grandes verdades. Ya sabéis a dónde voy, ya sabéis el camino. Jesús daba por hecho que conocían el camino, pero ¿sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Quizá esto no es tan claro. No sé cómo lo llevas. Hay muchos caminos que tú puedes escoger, pero no todos los caminos te llevan a Cristo. Tú tienes muchas alternativas. No, porque yo voy a escoger esto y lo otro, pero no todos los caminos. Hay caminos que me pueden parecer derechos, pero pueden estar equivocados. Hay caminos que parece que sí, pero son que no. Sí, pero es que. No es que no. En ningún otro hay salvación. Jesús cuando se definió, no se definió yo soy un camino más. Se definió como el camino. De verdad te lo digo, busca y compara. Busca y compara, porque seguro que me dirás, hombre, pero todo el mundo dice que es el camino. Hay muchos caminos en esta vida. Hay muchos paradigmas, muchas cosmovisiones, pero Cristo es el camino. Tú y yo decidimos. Pero es interesante pensar que los propios discípulos, qué curioso, ¿verdad? Porque de alguna forma, pero muéstranos el camino. A lo mejor necesitamos el espíritu de sabiduría y revelación para ver con más claridad el camino. ¿Qué significa ese Cristo resucitado? ¿Qué implicaciones tiene para mi vida? ¿Cuál es el poder del que hablábamos esta mañana que se refleja en el libro de Efesios? ¿Cuál es la posibilidad del cambio? Puesto que Cristo resucitó, ¿y ahora qué pasa con mi vida? ¿Y ahora qué pasa con mis circunstancias? ¿O con mis tendencias? ¿Y ahora qué pasa con las cosas que nos puedan enganchar? ¿Qué pasa con eso? ¿Solo venimos aquí a aparentar o porque anhelamos de verdad beber del agua, entrar en el taller de Dios? No quiero que Jesús lleve mucho tiempo conmigo y sin embargo no le haya conocido.
Y esto nos puede pasar. De oídas te conocía, Señor, pero no te había visto en acción en mi vida. ¿Entendéis? Estamos viviendo un tiempo y unas circunstancias donde más que nunca necesitamos ver a Dios en acción. Los conocimientos serán predicados para testimonio, pero lo que más necesitamos es una vida transformada. Lo que más necesitamos es una vida transformada. Y Jesús se centró justamente en eso. Fíjate, si hubiéramos entendido la promesa y el vínculo entre el Padre y el Hijo, no le hubieran faltado las fuerzas a los discípulos. Y mira qué interesante, ¿eh? Jesús vino a reflejar precisamente ese carácter de Dios. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo podamos ser elevados, restaurados de nuevo. A mí me gustaría que lo que te haya traído aquí en esta mañana sean posibilidades para el cambio, no para seguir, bueno, medio sí, medio no. Mi deseo es una entrega plena, una entrega total. Qué bonito, ¿verdad? Dios se manifestó en él a fin de que pudiese manifestarse en ellos. Fijaros que es como una cadena, es como que el cielo nos invita a ser familia. Nos invitan a que podamos formar parte con ellos. Y en esa fase restauradora, Él nos está preparando un hogar en el cielo, pero sobre todo nos está restaurando. Nos está restaurando. Jesús no reveló cualidades ni ejerció facultades que nosotros no pudiéramos tener por la fe en Él. Él es nuestro ejemplo. Y ahí está Él. Fijaros que esto va mucho más allá. Su perfecta humanidad es la que todos sus seguidores pueden poseer si quieren vivir sometidos a Dios como Él vivió. Jesús, si algo nos enseñó es una vida de dependencia. Si algo Jesús nos enseñó es una vida de dependencia con el Padre. En estas últimas palabras de Jesús, justamente iba en ese sentido. Y me encanta, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. No mayores obras, sino más extensas, porque esto es multiplicador. Esta promesa, compañeros, esta promesa es para ti y para mí. Esta promesa es para hoy, porque Él va al Padre. Es una promesa para cada uno de nosotros y también para nosotros como iglesia. Además, me encanta porque lo que dice es, oye, si quieres, si dejas de confiar en ti mismo y le tomamos más la palabra a Dios, me encanta que lo que dice aquí es, centrémonos en lo que Dios puede hacer para ti y por ti. Centrémonos en eso, porque la consecuencia natural es que la promesa de Dios se cumplirá. Los tiempos cambian, pero la condición humana sigue siendo la misma, la necesidad humana sigue siendo la misma. Por eso la propuesta de esta mañana es, estas promesas antes de momentos complicados son para ti y para mí. Estas promesas son promesas de aliento. Esta mañana, la propuesta de esta mañana es, inténtalo otra vez. No te agobies. ¿Qué te está inquietando en esta mañana? ¿Qué es aquello que te está machacando? ¿Qué es aquello que te está impidiendo ver con claridad la esperanza y la promesa que Dios te está dando? ¿Qué es aquello que te está agobiando? Estamos llamados a fijar nuestros ojos en Cristo, a ir más allá. ¿Sabéis? Ayer me tocó visitar a un niño de 14 años con un problema de salud muy complicado, ¿no? Ellos son simpatizantes, venían de Palma de Mallorca y qué complicado, ¿no? Un trasplante de pulmones en el Valle Hebrón, pero siguen habiendo ahí un problema. Sigue habiendo un problema que no para. Sigue habiendo incertidumbre, sigue habiendo inquietud. Es que hay tan poco que nosotros controlamos, hay tan poco que está de nuestra mano. Es humanamente tan frustrante ver que hay cosas que se nos escapan, que lo mejor que podemos hacer es acercarnos a Dios, ponernos en sus manos. En Él está la vida de verdad, porque esto ya no es vida. Hay historias aquí que se nos escapan. Es que se te hacía un nudo pensando, herida que no sana. 50 intervenciones, y no es una exageración. Muchísimas intervenciones por complicaciones, por historias, por unos papilomas que se extienden y se expanden y que destruyen.
Hay cosas que dices, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? Lo mejor que podemos hacer es mirar las realidades eternas, mirar las realidades que van más allá, porque si no, llega un momento en que nos engancharíamos en esta vida y no pararíamos, ¿vale? Pero fijaros, la promesa va más allá. Jesús mismo les llega a decir, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. ¿Pero qué dices? ¿Pero cómo puedes decir eso? ¿O qué significa cuando nosotros acabamos una oración diciendo en el nombre de Jesús? Mirad qué interesante, ¿eh? Explicó que el secreto del éxito consiste en pedir fuerza y gracia en su nombre. Fuerza y gracia. ¿Qué te falta en esta mañana? ¿Nos falta fuerza de lo alto? Nos falta recibir la gracia porque la gracia está disponible, ¿eh? La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad en Cristo, ¿eh? Pero quiero recibirla. Quiero recibir, no quiero recibir en vano la gracia de Dios. ¿Me entendéis? Esta senda no va a estar libre de obstrucción, no van a haber falta de visitas a veces a los hospitales. Pero fijaros, en toda dificultad hemos de ver una invitación a orar, porque la oración nos eleva, nos amplía el horizonte. La semana pasada que tuve el regalo de ir con jóvenes a la montaña, ¿no? Cuando vas subiendo montañas, una de las cosas más bonitas de subir una montaña es que tu horizonte se amplía. A mí me tocaba ir el último en el grupo y lo hacía con mucho gusto porque ese era el rol que hacía y me encantaba, ¿no? Porque normalmente en el último van las personas que con más problemas. Pues que tengo asma, que tengo vértigo, que tengo lo que sea, ¿no? Y ahí me encantaba porque era una superación. La vida muchas veces es subir una montaña. Y me encantaba porque a medida que íbamos subiendo, el horizonte se iba ampliando. A medida que estás en Cristo, te darás cuenta de que tu perspectiva se amplía. Y creo que es lo que más necesitamos antes de leves tribulaciones momentáneas, comparadas con la eternidad. Esto es fácil decirlo, pero cuando nos metemos en las tormentas es difícil. Es difícil. Toda mi empatía, pero creo que es una invitación a orar. Y desea, fijaros qué interesante, somos su heredad. Lo dice Pablo en Efesios también, y lo hemos mirado, ¿eh? Somos su heredad escogida. Estimémonos según el valor del cielo, no según el valor del cielo. Esperemos grandes cosas porque las promesas están ahí. Esta es la cuestión. Pero fíjate que orar no es orar teóricamente, es aceptar su carácter, manifestar su espíritu porque su espíritu vive en ti y realizar sus obras porque Dios hace la obra en ti. ¿Me entendéis? Somos una evidencia de ese poder de Dios. Y esta voluntad refinada y santificada hallará deleite en servirle. No me lo cuentes, pero ¿con qué estás luchando en esta mañana? Es que quiero y no puedo. Es que sí, pero no. Es que no puedo con esto. Es que esta música, si no la escucho, me da un... ¿Con qué estás luchando en esta mañana? Es que esta serie, es que las redes, es que los videojuegos, es que lo que tú quieras. ¿Con qué estás luchando? Fíjate qué bonito. ¿Se puede llegar a producir en Cristo Jesús una sintonía? ¿Tú te imaginas que tu voluntad y la voluntad de Dios coincidan de forma natural? ¿Tú te lo imaginas? Eso es maravilloso, ¿eh? Ya no vivo yo, vive Cristo. Y lo hace en mí. Lo hace en mí, que es lo que más bonito es. La personificación, la personalización. Esa es la cuestión, Jesús en persona. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a sernos odiosos. Es un cambio de dieta. A mí no me quites esto, que a mí me gusta y si no me muero. Se pueden cambiar los gustos. Se pueden cambiar las percepciones espirituales. Lo que era ganancia, la estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Dios. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso, ¿eh? Así como Cristo vive la ley en la humanidad, podemos vivirla nosotros si nos asimos del fuerte para obtener fortaleza. No hay más. Fijaros, de nuevo la misma promesa, ¿eh? Jesús se va, iba a marcharse de la tierra, pero los equipa para que no te falte nada, para que no te falte nada. Dios no te va a dar solo sabiduría, sino te va a dar fuerza, te va a dar poder para obedecer, para servir según lo prometió Cristo. Este fue la gente que estuvimos la semana pasada en la montaña. Y ¿sabes una cosa? Una de las preguntas, porque
teníamos momentos para la reflexión, teníamos meditaciones. Y una de las preguntas que ellos con toda sinceridad decían es: quiero conocer el propósito de Dios para mi vida. ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? A veces ese propósito lo pensamos como algo temporal. No, yo quiero el propósito solo geográfico. ¿Dónde vivir? El propósito de Dios va mucho más allá. El propósito de Dios tiene connotaciones eternas. Enfoca al cielo. Ya no es tanto dónde vivir, porque somos extranjeros donde vivamos, sino por encima de todo, ¿dónde está nuestra ciudadanía? ¿Qué es lo que esperas en última instancia? ¿Hacia dónde apuntan tus sueños? Y no quiero que sea una frase bonita. ¿Hacia dónde apuntan tus anhelos más profundos? Esa es la cuestión. Y esto es la propuesta que quiere hacer, porque fíjate que Dios dice que exactamente sabrás qué conducta seguir. Cuando tú sintonizas con el cielo, cuando dejas que Dios te hable, Dios te va a decir exactamente por dónde ir. Y esto no es predestinación. Esto es un Dios personal en tu vida personal. No hay más. No hay más. En el marco de tu libertad, en el marco de tu dependencia de Cristo. Esto que los discípulos necesitaban, lo necesitábamos nosotros. Pero mira, te voy dejando con esta idea. Mira, Jesús no solamente se preocupa por eso, ¿no? Es que es un texto riquísimo. No te voy a dejar solo. Voy a estar ahí. Cree en mí. Lo que pidas al Padre, voy a estar ahí. Todo eso, ¿eh? Pero por encima de todo, me maravilla pensar que Jesús, de una forma especial, con brillo en el rostro, trató de decirles con toda claridad que el don más completo, el regalo más completo que les iba a dejar, el regalo más completo es el Espíritu Santo. Me impresiona mucho cuando esta cita dice, mira, dice, al describir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarles el gozo y la esperanza que alentaba su propio corazón. ¿Os imagináis? Yo me imagino a los discípulos cogiendo a Jesús. Tú de aquí no te vas. No nos dejas. Nos da un vértigo pensar que te vas a marchar. Y Jesús, me imagino con brillo diciendo, pero es que si os dejo el Espíritu Santo, es que no va a haber límites. Si Cristo en nosotros, por medio del Espíritu Santo, no va a haber límites. Creo que eso es lo que más necesitamos. Para la lluvia tardía, igual que se produjo una lluvia temprana, creo que eso es lo que más necesitamos en este mundo. Yo anhelo esas promesas son las de siempre, pero pueden ser las de hoy, para tu vida y para la mía. Esa es la diferencia. Esto es lo de siempre, pero quiero que sea para hoy. Este es el don ilimitado. Esta es la gracia en acción. Esta promesa no ha perdido nada de su fuerza. Esto, gracias al Espíritu Santo, nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Y fíjate que no te dé vértigo esto, por favor, ¿eh? Se puede vencer un montón de historias que te puedan estar agobiando. En realidad, más que un montón de historias, se pueden vencer las historias que te están agobiando. Por eso lo que más necesitaron los discípulos, lo que más necesitamos tú y yo es entrega, es dedicación, es ponernos en Él. Esto es lo que Él puede hacer. Este capítulo acabó. Ellos salieron. Pedro, ¿os acordáis de Pedro? Yo no te voy a negar, ¿eh? Yo, todos sí, pero yo no. Ellos sí, porque bueno, ¿cómo son ellos, eh? Pero yo no. Yo no te niego. ¿Y os acordáis del episodio de Pedro? Solo quédate con este detalle del episodio de Pedro, ¿eh? ¿Os acordáis, Sálvame. ¿Os acordáis de ese grito desesperado? ¿Alguna vez te has encontrado dando ese grito desesperado? Señor, sálvame. Me llega el agua al cuello. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Sálvame de qué? ¿Sálvame de qué? ¿De las olas? ¿De los problemas? ¿O de mí mismo? ¿Sálvame de qué? Cuando leas este capítulo, cuando lo leas con calma, te darás cuenta de que si Pedro hubiera enfocado de otra manera su ministerio preliminar, le hubiera podido llegar a pasar eso, ¿vale? Le hubiera podido llegar a pasar eso, porque Pedro
en un momento dado, él dependió demasiado de otras cosas. Jesús veía amor propio. Fijaros, el problema es el amor propio que supera el amor por Cristo. Por eso después le tuve que preguntar, ¿me amas o me amas? Incluso va más allá. Dice, en su experiencia se habían revelado muchas flaquezas, mucho pecado que no había sido amortiguado, mucha negligencia de espíritu, un temperamento no santificado y temeridad para exponerse a la tentación. Pedro necesitaba desconfiar de sí mismo y tener una fe más profunda en Cristo. Esa es la clave. Esa experiencia de los discípulos se parece a nosotros. Se parece mucho a nosotros. Señor, sálvame de mí mismo. Señor, quiero que tengamos una conversación. Quiero que hablemos de las cosas más personales e íntimas que nos puedan estar separando. Quiero que hablemos de aquello que puedo estar anteponiendo a mi dependencia de ti. Quiero poner en tus manos, Señor, el ruido de mi mente, que me impide contemplarte en quietud. Quiero poner todo en tus manos, Señor, porque necesito la paz que solamente tú me puedes dar. Esta experiencia de los discípulos, estos 4 capítulos, no son más que biografías, pero tu vida es una biografía y mi vida es una biografía 2000 años después, pero con las mismas necesidades. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Te encuentras en Cristo? Porque a veces si yo intento encontrarme fuera de Cristo, no me encuentro. No hago más que dar bandazos. No hago más que dar bandazos. Por eso la esencia, ahora que estamos en verano, ¿verdad? Que alguien te viene con esto, diría, ¡ah, dámelo! Qué bueno, qué fresco, qué guay. La esencia es permanecer en él. Permanecer en la vid. La esencia es permanecer en aquel que rogó, no solamente por aquellos 11, sino por la iglesia de Granollers, por los que habíamos de creer. Estas verdades tan preciosas de estos 4 capítulos son una invitación a que sigas perseverando. Me gustaría que en esta mañana te vayas de aquí sin inquietud. Te vayas de aquí con la certeza de saber que Cristo está al control. Y que igual que está al control del conflicto cósmico que cada vez se está desarrollando con más fuerza, Cristo también está al control de tu vida, de tu realidad, de tus circunstancias. Y que todo esto que los discípulos necesitaban conocer, nosotros también lo necesitamos conocer. Me encanta pensar que Jesús hablaba en términos de posibilidades, no de carencia, no de ausencia, sino de plenitud. Y lo que yo más deseo para tu vida y para la mía, para tu experiencia cristiana, para tus circunstancias y para las mías, es una vida de plenitud en Cristo Jesús. Él empezó esa obra. Él la empezó con 11. Los 11 se propagaron, se multiplicaron. Tú y yo seguimos siendo portadores de esas buenas nuevas. Pero no quiero ser solo portador, sino quiero ser iluminado por esas buenas nuevas. En Cristo todos son posibilidades. Lo que más deseo es que este buen Dios, este buen Maestro, que empezó esa maravillosa obra, pueda seguirla en tu vida y pueda seguirla en mi vida. El Señor te bendiga. Amén.